En Irak, decenas de mujeres fueron vistas por última vez entrando en vehículos oficiales. Universitarias, enfermeras y presentadoras eran retiradas de sus entornos sin explicación. Sus familias callaban porque sabían que hablar significaba perderlo todo. El hijo de Saddam Hussein convirtió el poder en un instrumento de captura. Convoyes armados irrumpían en bodas, hospitales y campus. Las jóvenes eran trasladadas a residencias privadas de las que pocas regresaban. Cada operación se ejecutaba con rapidez y sin resistencia. La impunidad era absoluta. ¿Cómo pudo sostenerse una red de secuestros durante años sin quedar expuesta? ¿Por qué nadie dentro del régimen se atrevió a detenerla? ¿Qué destino tuvieron las mujeres desaparecidas bajo la sombra del heredero del dictador? El hijo del dictador, forja de un heredero intocable. En junio de 1964 nació en Bagdad Uday Saddam Hussein al-Tikriti, primogénito de Saddam Hussein y Sayyida Talfa. En aquel momento, el padre aún no era presidente de Irak, pero ya se movía dentro de las redes del partido Ba'ath, partido que desde comienzos de la década aspiraba a consolidar su control en un país marcado por la inestabilidad, los golpes militares y la competencia entre ideologías nacionalistas, panarabistas y comunistas. Durante esos años iniciales, Saddam pasó temporadas en prisión debido a conspiraciones políticas y atentados fallidos, por lo que el nacimiento de su hijo no coincidió con un período de autoridad plena. Sin embargo, su pertenencia a la familia Tikriti y el respaldo de los Talfa le ofrecían una plataforma de influencia que pronto crecería. La década de 1970 marcó el ascenso decisivo del padre. Tras el golpe de 1968, Ahmed Hassan al-Bakr asumió la presidencia, pero Saddam se convirtió rápidamente en la figura dominante gracias al control de los servicios de seguridad y de la Guardia Republicana. Desde allí organizó purgas internas, eliminó rivales y concentró poder hasta asumir formalmente la presidencia en 1979. En ese proceso, Uday creció en un entorno de privilegio absoluto, tratado desde la infancia como heredero potencial de un régimen en expansión. Su niñez transcurrió en residencias oficiales y espacios blindados, rodeado de sirvientes, guardaespaldas y personal subordinado. La escolarización se desarrolló en instituciones reservadas para las élites del régimen, entre ellas el Baghdad College High School, que había sido nacionalizado y adaptado al nuevo contexto político. Allí coincidía con hijos de ministros, oficiales militares y empresarios vinculados al poder. Los relatos coinciden en que mostraba un carácter dominante desde temprana edad. Portaba armas incluso siendo adolescente, las exhibía frente a sus compañeros y gozaba de la presencia constante de guardaespaldas, lo que lo convertía en una figura intocable dentro del ámbito escolar. El apellido bastaba para condicionar la vida académica. Profesores y autoridades escolares carecían de margen para sancionar sus conductas. Las calificaciones reflejaban privilegio más que desempeño real, y el patrón se repetiría en la universidad, donde trabajos y tesis podían ser encargados a terceros. La ausencia de límites dentro del hogar reforzó esa dinámica. Saddam, ocupado en el control del Estado, no imponía restricciones a su primogénito. Al contrario, le transmitía la idea de que debía asumir como natural el poder de mando, tanto en lo privado como en lo público. Durante la segunda mitad de los 70, cuando el padre era ya vicepresidente y hombre fuerte del régimen, Uday empezó a asistir a reuniones familiares en las que se discutían cuestiones de Estado. A pesar de su corta edad, presenciaba cenas con altos funcionarios y oficiales de la Guardia Republicana. El mero hecho de estar presente en esos espacios lo expuso a la cultura de la represión, a los mecanismos de control interno y a la normalización de la violencia como instrumento de poder. Al llegar a la adolescencia, el joven ya se comportaba como figura pública dentro del círculo ba'athista. Se le trataba con deferencia en eventos sociales, acudía armado a reuniones privadas y asistía a fiestas exclusivas del régimen. Testimonios posteriores indican que incluso presenció ejecuciones de opositores, organizadas por su padre como demostraciones de disciplina política. Estas escenas, más allá de su contenido inmediato, transmitían un mensaje de legitimidad del terror como herramienta de control. Paralelamente surgían señales de crueldad en contextos menores.
Se reportaron prácticas de hostigamiento contra trabajadores domésticos, maltrato de animales y abusos cotidianos frente a los cuales nadie podía intervenir. Cada episodio reforzaba la percepción de impunidad. En la Universidad de Bagdad, donde inició estudios de ingeniería, se presentaba con escoltas armados, exigía un trato diferenciado y generaba temor entre sus profesores. La posibilidad de reprobarlo en un examen resultaba inimaginable, pues podía acarrear represalias directas. Su conducta incluía agresiones físicas a compañeros y humillaciones públicas contra docentes. En un sistema académico subordinado al poder político, la impunidad reforzó el carácter abusivo del joven. La figura del heredero intocable se consolidó en un contexto en el que la obediencia al clan gobernante era una condición de supervivencia. El aparato estatal, desde los servicios de seguridad hasta las instituciones educativas, estaba condicionado a obedecer la voluntad de la familia presidencial. Conforme avanzaban los años 80, comenzaron a aparecer acusaciones más graves. Testimonios de guardias y asistentes refirieron que Uday estaba implicado en secuestros de mujeres jóvenes, especialmente universitarias, trasladadas a residencias privadas bajo amenazas. Estos hechos rara vez quedaban registrados oficialmente, ya que las familias afectadas eran intimidadas o directamente castigadas si intentaban denunciar. La pérdida de empleo, el hostigamiento o incluso la desaparición de familiares eran métodos empleados para silenciar cualquier intento de exposición pública. Al acercarse a la edad adulta, Uday acumulaba un historial de abusos sostenidos por la estructura de poder de su padre. Privilegios excesivos, violencia ejercida sin consecuencias y crímenes encubiertos marcaron su transición de adolescente a joven adulto. El régimen garantizaba la impunidad y reforzaba la convicción de que la autoridad de la familia estaba por encima de toda norma. La formación de un personaje abusivo no fue producto de episodios aislados, sino el resultado de un sistema diseñado para blindar a sus herederos y perpetuar su control. En ese contexto, la figura de Uday se consolidó como un reflejo del propio régimen. Su comportamiento no era una anomalía, sino una extensión del aparato de represión que dominaba Irak en aquellos años. La ausencia de límites, el uso de la violencia como recurso cotidiano y el respaldo incondicional de las instituciones estatales marcaron una etapa inicial que anticipaba episodios de brutalidad cada vez más visibles. El lujo como máscara, palacios dorados en un país hambriento. Durante las décadas de los 80 y 90, mientras Irak atravesaba conflictos bélicos, sanciones internacionales y una economía progresivamente debilitada, Uday Hussein levantó a su alrededor una esfera de ostentación desmedida. Su condición de primogénito presidencial le otorgaba acceso sin restricción a recursos estatales, a importaciones encubiertas y a redes de contrabando operadas bajo la protección del régimen. En un país sometido a privaciones crecientes, su modo de vida representaba un contraste radical. Uno de los elementos más visibles de esa ostentación fue la colección de automóviles. Informes de inteligencia y testimonios de empleados señalaron que acumuló centenares de vehículos en garajes privados distribuidos en Bagdad y en otras ciudades. Allí se encontraban modelos europeos de lujo, deportivos norteamericanos y automóviles blindados adaptados a su uso personal. Mantener esta flota exigía equipos permanentes de mecánicos y conductores dedicados a conservar operativos vehículos que rara vez se utilizaban con frecuencia. El automóvil era más que un objeto de consumo, funcionaba como herramienta de intimidación. Cuando su caravana recorría las avenidas de Bagdad, escoltada por todoterrenos armados, los comerciantes cerraban apresuradamente sus locales y los transeúntes abandonaban las aceras. El sonido de los motores de alta gama anticipaba inspecciones arbitrarias, secuestros o actos de violencia, de modo que la sola visión de sus coches generaba un vacío inmediato en los espacios públicos. Las residencias en las que habitaba reproducían la misma lógica de exceso. En Bagdad disponía de mansiones en barrios acomodados como Mansur y en la zona de Radwaniyya, cercana al aeropuerto. También contaba con propiedades en Mosul y en Tikrit, la ciudad de origen de la familia. Cada una estaba equipada con mobiliario importado, piscinas interiores, salas privadas de proyección cinematográfica y sistemas de seguridad avanzados para la época.
Algunas incluían zoológicos con animales exóticos como leones y tigres, mantenidos en jaulas dentro de los jardines, signo de un lujo convertido en espectáculo. Las fiestas celebradas en estas residencias se transformaron en una expresión constante de poder. En ellas circulaban bebidas alcohólicas importadas pese a la prohibición oficial y a los embargos internacionales. El whisky, el coñac y el champán eran parte habitual de esas veladas, junto con drogas suministradas por médicos vinculados al entorno presidencial. La dinámica estaba marcada por la imposición directa. Invitados eran obligados a beber cócteles compuestos de mezclas improvisadas que él denominaba gestos de amistad, aunque negarse implicaba humillación o castigo físico inmediato. Artistas y músicos eran convocados para animar las veladas, con frecuencia bajo coacción, y la presencia de guardias armados reforzaba la atmósfera de control. Testimonios posteriores describieron un patrón de violencia durante estos encuentros: invitados golpeados por no beber con la rapidez exigida, cantantes obligados a continuar tras agresiones físicas y sirvientes castigados por errores mínimos. Fueron episodios relatados por quienes lograron abandonar Irak años después. Guardias personales explicaron que debían informar a Uday sobre la conducta de los asistentes para que él determinara castigos, lo que convertía a las fiestas en espacios donde la intimidación era permanente. El contraste con la situación nacional era evidente. En los años 80, la guerra con Irán absorbió recursos estatales, provocó un reclutamiento masivo y dejó un saldo de pérdidas humanas y materiales. En los 90, la invasión de Kuwait y la posterior Guerra del Golfo desencadenaron sanciones internacionales severas. Las restricciones a la importación limitaron el acceso a alimentos, medicinas y bienes esenciales. En ese mismo tiempo, el hijo del presidente recibía cargamentos de alcohol, piezas de automóviles y artículos de lujo mediante redes de contrabando gestionadas desde el propio aparato estatal. Fuentes posteriores indicaron que controlaba una parte significativa del mercado negro iraquí. Se beneficiaba del tráfico de cigarrillos, licores y vehículos, además de utilizar las rutas clandestinas diseñadas para eludir sanciones internacionales. Esa red le proporcionaba ingresos adicionales a los fondos estatales desviados para su uso personal, garantizando que su entorno dispusiera de bienes inaccesibles para la mayoría de la población. La asistencia a sus fiestas no era opcional. Empresarios, artistas y funcionarios recibían citaciones que debían cumplir bajo amenaza. Rehusarse podía interpretarse como deslealtad y derivar en sanciones laborales, arrestos o desapariciones. Dentro de las residencias, la seguridad de los asistentes nunca estaba garantizada. Un comentario considerado ofensivo o una simple distracción podían desencadenar represalias inmediatas. Los guardias, sometidos a una rotación constante, describieron después la presión de presenciar y ejecutar castigos. Algunos que lograron escapar del país hablaron de palizas con objetos contundentes, descargas eléctricas en habitaciones anexas y amenazas de muerte contra quienes intentaban marcharse antes de lo permitido. Mantener este estilo de vida exigía una logística compleja. Conductores trasladaban automóviles desde distintos garajes hasta las residencias cuando se organizaban exhibiciones privadas. Cargamentos de alcohol eran transportados en vehículos militares camuflados como suministros oficiales. Animales exóticos llegaban a través de intermediarios en países vecinos. Cada fiesta requería la coordinación de cocineros, músicos, personal de seguridad y empleados de limpieza, muchos reclutados bajo presión. El gasto era desproporcionado en comparación con la situación de la mayoría de los ciudadanos que dependían de raciones estatales para sobrevivir. Mientras barrios enteros de Bagdad padecían cortes eléctricos, sus palacios disponían de generadores privados que aseguraban un suministro constante. La relación de Uday con los objetos de lujo no se limitaba a la acumulación. Diversas fuentes señalaron que cuando se cansaba de un automóvil, ordenaba incendiarlo para que nadie más pudiera utilizarlo. Lo mismo sucedía con colecciones de bebidas y con muebles costosos. Esta destrucción deliberada reforzaba la idea de que el consumo era ilimitado y que su voluntad estaba por encima de cualquier noción de ahorro o conservación. Con el tiempo, la población asoció el sonido de motores potentes y la aparición de caravanas extranjeras con la inminencia de abusos. Ese temor colectivo se fundamentaba en experiencias repetidas de ciudadanos que habían visto a conocidos ser detenidos al azar durante sus recorridos.
La impunidad convirtió sus automóviles en símbolos de poder arbitrario más que en simples expresiones de riqueza. El periodo de ostentación lo consolidó como una figura autónoma de poder social, incluso sin ocupar en ese momento cargos institucionales de primer nivel. Sus bienes, sus fiestas y su capacidad de intimidación se convirtieron en un círculo personal de influencia. Los recursos para mantener esa vida provenían de redes estatales y del desvío de fondos públicos, lo que le permitió construir una estructura paralela de control, sostenida por el miedo y la exhibición constante de lujo. El Comité Olímpico, triunfos exigidos bajo látigos y cloacas. En 1984, con apenas 20 años, Uday Hussein fue designado presidente del Comité Olímpico iraquí y de la Federación de Fútbol. La decisión coincidió con una etapa de guerra contra Irán en la que el régimen buscaba proyectar unidad nacional y fortaleza en el exterior. El deporte, en ese escenario, funcionaba como escaparate político y al mismo tiempo como espacio de control interno. Colocar al hijo mayor del presidente al frente de esas instituciones reforzaba la idea de continuidad dinástica dentro de la estructura estatal. El nombramiento le otorgó dominio absoluto sobre federaciones nacionales, equipos de élite y centros de entrenamiento. Además, recibía presupuesto estatal directo y podía coordinar acciones con los servicios de inteligencia. Oficialmente, la misión era promover el deporte y representar a Irak en torneos internacionales. En la práctica, el comité se transformó en un organismo sometido a su mando personal, que servía como escenario de imposición de autoridad y de aplicación de castigos. Desde el inicio, introdujo un régimen disciplinario extremo. Uday exigía resultados deportivos como prueba de lealtad al régimen. Una derrota no era solo un tropiezo deportivo, era tratada como ofensa personal. Los atletas que perdían eran castigados con sanciones que iban más allá del terreno competitivo. En las instalaciones de Karrada, en Bagdad, se adaptaron áreas para detención y represión. Testimonios posteriores describieron celdas húmedas y estrechas, sin ventilación, destinadas a encerrar a jugadores durante días. En salas anexas se aplicaban castigos físicos con palos, cables eléctricos y mangueras de goma. Entre las prácticas más recordadas estaba el encierro en canales de aguas residuales. Futbolistas que fallaban penales o no alcanzaban expectativas eran obligados a permanecer en cloacas bajo vigilancia armada. El propósito no era únicamente infligir dolor físico, sino humillar a los jugadores y quebrar su resistencia. En otros casos, se imponía correr bajo temperaturas extremas hasta el colapso o entrenar desnudos como forma de castigo. Estas medidas se volvieron habituales y marcaron la rutina de quienes competían bajo su supervisión. Los casos documentados se multiplicaron. Durante las eliminatorias para el Mundial de Italia 1990, la selección iraquí sufrió derrotas ante rivales regionales. Varios jugadores fueron convocados al comité y sometidos a golpes y encarcelamiento temporal. Otros recibieron entrenamientos forzados diseñados como represalia. Quienes sobrevivieron relataron que cada partido se jugaba bajo la amenaza directa de sanción. Lo mismo ocurrió con boxeadores que regresaron sin medallas a finales de los 80. Fueron azotados y recluidos en celdas durante semanas. Algunos testigos afirmaron que Uday observaba personalmente parte de los castigos aplicados por guardias asignados al comité. La natación tampoco quedó al margen. Miembros de la selección nacional fueron obligados en ocasiones a sumergirse repetidamente en agua helada mientras eran golpeados con varillas metálicas. La lógica se mantenía, el fracaso deportivo equivalía a desobediencia política. Bajo esa premisa, los atletas representaban no solo al país en competencias, sino la autoridad personal de Uday. El Comité Olímpico funcionaba también como espacio de vigilancia social. Los jóvenes deportistas eran observados en su rendimiento y en su vida personal. Cualquier señal de rebeldía se castigaba con rapidez. Entrenadores y técnicos tampoco estaban exentos. Informes de la década de los 90 recogieron denuncias según las cuales algunos fueron amenazados con cárcel e incluso con ejecución por no garantizar victorias. Aunque las amenazas no siempre se concretaban, la posibilidad de represalias extremas bastaba para imponer obediencia. El control alcanzaba también a árbitros y funcionarios. Se documentaron incidentes en los que árbitros locales fueron golpeados tras decisiones que disgustaron a Uday durante partidos nacionales.
La Federación de Fútbol operaba como extensión directa de su voluntad, y los guardias personales no dudaban en interrumpir encuentros o retirar jugadores en plena competición. Mientras tanto, la imagen proyectada al exterior era diferente. Delegaciones iraquíes viajaban a Juegos Olímpicos y torneos regionales con uniformes impecables, portando banderas y discursos de unidad. La fachada mostraba modernidad y orgullo nacional. Sin embargo, detrás de esa presentación pública se escondía una dinámica de cárceles improvisadas, sesiones de tortura y amenazas constantes. La contradicción entre la proyección internacional y la realidad interna se convirtió en una característica del deporte bajo su mando. Los informes de organizaciones de derechos humanos durante los años 90 recogieron testimonios de deportistas que confirmaban estas prácticas. Describieron cómo las instalaciones deportivas funcionaban como centros de castigo y cómo entrenadores eran responsabilizados de los fracasos con riesgo de perder la vida. La cultura del miedo anuló la autonomía de los atletas y convirtió al comité en un brazo represivo más del régimen. El edificio del Comité Olímpico en Bagdad adquirió así un significado siniestro. La sola noticia de que un jugador había sido convocado generaba alarma entre familiares y colegas. El lugar que debía simbolizar excelencia deportiva se convirtió en sinónimo de reclusión y castigo. La gestión de Uday no solo deformó la estructura deportiva, sino que transformó el deporte en Irak en un mecanismo de coerción subordinado al control político y a la represión. Cazador en las sombras. Mujeres convertidas en trofeos de poder. A mediados de la década de 1980, cuando Uday Hussein consolidaba su círculo de poder paralelo al aparato estatal, la violencia adoptó una forma sistemática en torno a la explotación de mujeres. Utilizando recursos del Estado y el respaldo de su posición como primogénito presidencial, creó una red de secuestros y abusos que operaba de manera continua durante años. Las víctimas eran seleccionadas en universidades, ceremonias sociales, hospitales, medios de comunicación y lugares de trabajo. Las instituciones educativas fueron uno de los primeros espacios utilizados. Agentes de la Mukhabarat asistían a facultades para elaborar listas de estudiantes que destacaban por su apariencia o visibilidad en actividades públicas. Jóvenes seleccionadas eran convocadas bajo pretextos oficiales, como entrevistas para becas, ceremonias de premiación o invitaciones a programas de televisión controlados por el régimen. En muchos casos, el traslado ocurría directamente desde los campus a vehículos de seguridad que las conducían a residencias privadas de Uday. Las bodas representaban otro escenario frecuente. Diversos testimonios posteriores relataron cómo Uday irrumpía en celebraciones acompañado de escoltas armados y ordenaba la salida inmediata de una mujer que llamaba su atención, ya fuera la novia, una dama de honor o una invitada. La oposición resultaba imposible, pues cualquier intento de resistencia podía derivar en detenciones o represalias contra los familiares. En numerosas ocasiones, las jóvenes desaparecían tras ser retiradas del lugar y las familias recibían advertencias de no realizar denuncias. En hospitales, la dinámica adoptaba otra forma. Personal médico recibía órdenes de asistir a fiestas privadas con el argumento de prestar servicios sanitarios. Algunas mujeres eran retenidas después de cumplir esa función. Médicos fueron amenazados con perder licencias profesionales o enfrentar cargos de deslealtad si no colaboraban en la selección de personal femenino para los eventos. Los medios de comunicación sirvieron igualmente como fuente de captación, con la creación del diario Babil y un canal de televisión bajo control directo en los años 90, Uday incorporó a presentadoras, actrices y cantantes. Aunque oficialmente eran contratadas para proyectos culturales o de entretenimiento, en la práctica eran citadas a reuniones privadas en las que la negativa a participar significaba el final de sus carreras o su desaparición. El funcionamiento de esta red dependía de múltiples colaboradores. Conductores de confianza, a menudo reclutados entre la Guardia Republicana, ejecutaban traslados. Oficiales de inteligencia producían documentos falsos que legitimaban detenciones. Médicos asignados al servicio presidencial atendían lesiones y emitían certificados manipulados para ocultar agresiones. Abogados vinculados al régimen redactaban documentos de confidencialidad que obligaban a las familias al silencio bajo amenaza de represalias.
Algunos de los testimonios más detallados provienen de mujeres que lograron salir de Irak después de 2003. Una estudiante de Bagdad relató haber sido retirada de su facultad bajo el pretexto de una entrevista para una beca internacional. Fue conducida a una residencia privada, retenida durante días y luego liberada con lesiones visibles, mientras su familia recibió la orden de no hablar en público. Otro testimonio recogió el secuestro de una joven durante una boda familiar. Escoltas la retiraron del salón mientras los invitados permanecían inmóviles. Reapareció semanas después con signos de violencia y su familia fue castigada con despidos y amenazas directas de la inteligencia. Existen también relatos de mujeres que nunca regresaron. Algunas fueron vistas por última vez entrando en vehículos oficiales o siendo escoltadas por guardias en hoteles y ministerios. Documentos hallados tras la caída del régimen en 2003 contenían listas con datos personales, edades y direcciones de jóvenes, lo que confirma un registro organizado de víctimas. Muchos de esos nombres no volvieron a aparecer en registros civiles ni judiciales. Las mansiones de Uday funcionaban como centros de detención privados. Residencias en Bagdad, Mosul y Tikrit estaban equipadas con habitaciones insonorizadas, puertas reforzadas y sistemas de vigilancia restringida. Tras la invasión de 2003, periodistas e investigadores encontraron camas metálicas, grilletes y cámaras de grabación en varias de estas propiedades. En paredes de habitaciones cerradas aparecieron inscripciones con nombres y fechas, evidencia de la presencia de mujeres retenidas. El complejo de Radwania, próximo al aeropuerto, incluía secciones subterráneas divididas en celdas estrechas que apenas permitían permanecer sentadas o acostadas. Se hallaron restos de medicamentos y material médico, indicio de que doctores intervenían para atender lesiones o encubrirlas. En la residencia de Mosul se localizaron habitaciones ocultas tras paneles falsos y espacios sin ventilación, lo que confirma la utilización de estas propiedades como prisiones clandestinas. El patrón operativo era consistente: identificación en espacios públicos, traslado en vehículos oficiales, retención en residencias privadas, imposición de silencio a las familias y ocultamiento de pruebas mediante el aparato estatal. Exguardias afirmaron que Uday no se ocultaba al ejecutar estos actos. Durante fiestas privadas solía exhibir públicamente a las mujeres seleccionadas antes de retirarlas a habitaciones apartadas. Los gritos podían escucharse desde salas contiguas mientras invitados permanecían inmóviles ante la presencia armada de escoltas. La consecuencia fue un clima de miedo generalizado en Bagdad y en otras ciudades. La visión de sus caravanas de automóviles era interpretada como señal de riesgo inmediato. Familias restringían la presencia de sus hijas en universidades o eventos sociales para reducir el peligro de ser seleccionadas como objetivo. El rumor de mujeres desaparecidas se extendía de barrio en barrio, aunque nunca alcanzaba registros oficiales. Crímenes públicos, el asesinato que desnudó la impunidad. En octubre de 1988 se produjo uno de los episodios más notorios en la trayectoria de Uday Hussein, el asesinato de Kamel Hanna Gegeo, mayordomo personal y hombre de confianza de Saddam Hussein. El hecho tuvo lugar durante una recepción oficial en Bagdad, organizada en honor a Susan Mubarak, esposa del entonces presidente egipcio Hosni Mubarak. Entre los asistentes se encontraban diplomáticos extranjeros, altos oficiales militares y miembros de la élite política del país. Kamel Hanna era una figura muy cercana a la familia presidencial. Cumplía funciones de mayordomo y confidente de Saddam, además de facilitar relaciones privadas. Fue él quien presentó a Saddam con Samira Shabandar, la mujer que más tarde se convertiría en su segunda esposa. Para Uday, esa relación suponía una ofensa hacia su madre, Sajida Talfa, y una amenaza a la posición de su rama familiar dentro del círculo íntimo del poder. Durante la recepción, Uday, alterado y bajo efectos del alcohol, increpó a Kamel Hanna delante de los invitados. El altercado escaló con rapidez. Uday tomó un bastón y golpeó repetidamente a la víctima en la cabeza y el torso, antes de apuñalarlo con un cuchillo eléctrico hasta causarle la muerte.
El asesinato se consumó en cuestión de minutos, ante la mirada de diplomáticos, oficiales y miembros de la Guardia Republicana. Ninguno de los presentes intervino. El impacto fue inmediato. No se trataba de un crimen cometido en secreto, sino de un homicidio ejecutado en un evento oficial frente a testigos de alto nivel. El mensaje era claro. Incluso en el entorno más próximo al presidente nadie estaba a salvo de la violencia de su hijo mayor. La reacción de Saddam Hussein fue ambivalente. La muerte de un colaborador cercano representaba un problema político y diplomático, pero el estatus de Uday como heredero impedía sanciones severas. Se dispuso una detención temporal de pocas semanas y posteriormente fue enviado a Suiza como agregado de la embajada en Ginebra. Allí protagonizó incidentes violentos que derivaron en su expulsión en 1990. El exilio diplomático no tuvo efecto disciplinario. El asesinato de Kamel Hanna marcó un punto de inflexión. Funcionarios y oficiales que habían considerado a Uday un joven impulsivo comenzaron a percibirlo como una amenaza real, amparada por el poder paterno pero fuera de control. Informes de inteligencia occidentales señalaron que Saddam valoró apartarlo de la línea de sucesión en favor de su segundo hijo, Qusay, considerado más disciplinado. El caso no fue un hecho aislado. A lo largo de los años, Uday cometió otros homicidios en contextos de fiestas privadas y reuniones sociales. Su consumo excesivo de alcohol y su tendencia a la violencia desembocaban con frecuencia en agresiones contra invitados, empleados o incluso amigos. En ocasiones, las víctimas no sobrevivían. Uno de los patrones recurrentes era la obligación de beber grandes cantidades de alcohol durante sus reuniones. Quienes se negaban eran golpeados por guardias o atacados directamente por él. Algunos murieron a consecuencia de las palizas. Otros fueron ejecutados sumariamente tras discusiones. Excolaboradores relataron que estas muertes se utilizaban como demostraciones de poder. Los cuerpos eran retirados por personal de seguridad y rara vez llegaban a ser registrados. Las versiones oficiales atribuían los decesos a accidentes de tráfico, problemas de salud o riñas comunes, mientras la prensa, controlada por el régimen, nunca difundía información alternativa. La impunidad reforzaba su reputación de intocable. El hecho de asesinar públicamente a un colaborador del presidente y recibir solo un castigo simbólico mostraba que estaba fuera del alcance de la justicia. Dentro de la élite política, este episodio generó un clima de temor y silencio. Oficiales y ministros comentaban en privado su peligrosidad, pero evitaban expresarlo en público. Muchos procuraban mantener a sus familias alejadas de los espacios donde pudiera estar presente. Los rumores sobre su conducta se multiplicaron. Se hablaba de asesinatos en fiestas, de cuerpos desaparecidos y de castigos aplicados como escarmiento. Aunque no todos los relatos pudieron confirmarse, el patrón coincidía en la idea de que cualquier encuentro con él podía terminar en violencia. En el plano diplomático, el asesinato de Kamel Hanna dejó una huella significativa. Los testigos extranjeros informaron a sus gobiernos y el episodio quedó registrado en informes de inteligencia como ejemplo del carácter imprevisible de Uday. Aunque el régimen intentó minimizarlo, la noticia circuló entre embajadas y reforzó la percepción de que representaba un factor de inestabilidad incluso dentro del círculo más cerrado del poder baacista. Durante los años 90, nuevos incidentes consolidaron esa imagen. Fue señalado como responsable de disparar contra colaboradores tras discusiones en estado de ebriedad. Un caso citado repetidamente fue el de un amigo cercano obligado a beber cantidades excesivas de alcohol y fallecido poco después, mientras la versión oficial atribuía la muerte a un paro cardíaco. También se mencionaron muertes de guardaespaldas castigados por errores menores, como fallar en controles de seguridad. La combinación de homicidios públicos, muertes encubiertas y castigos extremos consolidó a Uday como figura temida e imprevisible. Para la élite iraquí, el mensaje era inequívoco. Cualquier incidente podía tener consecuencias fatales. Los asesinatos públicos funcionaron como advertencias dirigidas tanto hacia el círculo interno como hacia la sociedad en general. Cada muerte reforzaba la idea de que estaba por encima de cualquier norma y que el poder del apellido Hussein era suficiente para garantizar la impunidad. La caída del intocable, el atentado que quebró al heredero.
En diciembre de 1996, Uday Hussein fue víctima de un atentado que alteró de manera decisiva su vida personal y su posición dentro del régimen iraquí. El ataque ocurrió en el barrio de Mansur, una de las zonas más exclusivas de Bagdad, donde se concentraban residencias diplomáticas y viviendas de la élite política. Esa noche, Uday viajaba en un automóvil deportivo blanco acompañado por un pequeño convoy de seguridad. El trayecto era habitual entre una de sus residencias y un club social frecuentado por miembros del círculo presidencial. La previsibilidad de sus movimientos facilitó la preparación de la emboscada. De acuerdo con los informes posteriores, un grupo armado interceptó el convoy en una avenida principal. Los atacantes utilizaron fusiles automáticos y abrieron fuego contra el vehículo de Uday, alcanzando la carrocería y las ventanas con una ráfaga de proyectiles. Varias balas impactaron directamente en su cuerpo, causando heridas graves en el abdomen, las piernas y, de manera crítica, en la columna vertebral. 2 proyectiles quedaron alojados en la espalda en zonas donde los cirujanos consideraron imposible extraerlos sin riesgo vital. El tiroteo fue intenso pero breve. Los escoltas respondieron al fuego, lo que permitió evacuar a Uday con vida hacia el hospital Ibn Sina, centro médico reservado para la élite del régimen y administrado por la Guardia Republicana. El traslado se realizó en un vehículo blindado, mientras otras unidades aseguraban el perímetro. La hospitalización fue inmediata y prolongada. Un equipo de cirujanos trabajó durante horas para estabilizarlo, detener hemorragias internas y reparar órganos dañados. Aunque se logró salvarle la vida, las lesiones en la columna dejaron secuelas irreversibles. Tras varias operaciones, los médicos concluyeron que sufriría una parálisis parcial permanente. El proceso de recuperación se extendió durante meses. Al principio, dependió de una silla de ruedas y recibió fisioterapia intensiva. Con el tiempo, recuperó la capacidad de caminar, pero con dificultad, apoyado en un bastón y con una cojera evidente. El dolor crónico se convirtió en una constante y su movilidad nunca volvió a ser plena. El atentado transformó radicalmente su estilo de vida. El hombre que recorría Bagdad en automóviles deportivos y organizaba fiestas interminables se convirtió en una figura marcada físicamente por la discapacidad. La ostentación de velocidad y vitalidad cedió paso a una imagen debilitada, lo que redujo parte del aura que había cultivado durante años. Las consecuencias políticas fueron notorias. Saddam Hussein, hasta entonces dispuesto a tolerar los excesos de su hijo mayor, comenzó a retirarle responsabilidades. La magnitud del ataque y la fragilidad física resultante llevaron al presidente a favorecer a Qusay Hussein como sucesor. Qusay, más reservado y disciplinado, asumió progresivamente el control de los servicios de seguridad y de la Guardia Republicana. El desplazamiento de Uday no fue inmediato, pero quedó claro que había perdido la posición de heredero natural. Instituciones como el Comité Olímpico y los medios de comunicación bajo su control formalmente seguían en su órbita, aunque su capacidad de intervenir en ellas se redujo. Las decisiones estratégicas pasaron cada vez más por su hermano. La autoría del atentado nunca se esclareció públicamente. Circularon versiones que señalaban a opositores internos, a clanes tribales con cuentas pendientes o incluso a facciones dentro del propio régimen interesadas en debilitar a Uday. El barrio de Mansur estaba bajo fuerte vigilancia, lo que hacía improbable que un grupo armado actuara allí sin algún grado de complicidad. La represión posterior incluyó decenas de arrestos y ejecuciones sumarias, aunque no quedó claro si los responsables fueron realmente identificados. Tras el ataque, su seguridad personal se reforzó. Multiplicó el número de escoltas, blindó aún más sus residencias y limitó sus apariciones públicas. Se volvió desconfiado incluso con colaboradores cercanos. La cojera y el bastón se convirtieron en recordatorios visibles de su vulnerabilidad. Un signo incómodo en un régimen que basaba su legitimidad en la imagen de fuerza absoluta. A pesar de la disminución física, su crueldad no disminuyó. Testimonios de la época señalan que, tras el atentado, se volvió más impredecible. Su frustración se tradujo en ataques violentos contra subordinados. Delegaba castigos en sus guardias, quienes ejecutaban las órdenes en su nombre mientras él observaba. En algunos casos exigía que los castigos fueran grabados para revisarlos posteriormente.
El atentado no redujo su peligrosidad, sino que consolidó una nueva faceta. Incapaz de participar directamente en peleas o demostraciones de fuerza, utilizaba la delegación de la violencia como herramienta de control. Su entorno inmediato, integrado por choferes, médicos y oficiales de seguridad, quedó atrapado en una dinámica de obediencia absoluta. El episodio de 1996 marcó un cambio doble. El heredero ostentoso y vital pasó a ser una figura debilitada y desplazada en la jerarquía del régimen. Sin embargo, su capacidad de aterrorizar a subordinados y ciudadanos comunes permaneció intacta. Las caravanas de vehículos blindados siguieron recorriendo Bagdad, aunque ya no con él al volante de deportivos, sino en todoterrenos conducidos por escoltas. La memoria del ataque se mantuvo como símbolo de vulnerabilidad. Para la élite y para la población, la cojera y el bastón eran pruebas visibles de que el hombre que parecía intocable había sido alcanzado en pleno corazón de la capital. Aún así, lejos de moderar su conducta, continuó ejerciendo violencia mediante un poder sostenido por la impunidad y por el peso de su apellido. La red de miedo, cárceles privadas en un reino de silencio. Después del atentado de 1996, la manera en que Uday Hussein ejercía la violencia cambió de forma significativa. La discapacidad resultante lo obligó a delegar más en sus escoltas y asistentes, quienes se convirtieron en ejecutores de sus órdenes. Lejos de disminuir el alcance de los abusos, esta delegación configuró un sistema organizado que operaba como una red de captura y control. Los escoltas de confianza eran seleccionados entre miembros de la Guardia Republicana y de unidades especiales de la inteligencia. Sus funciones iban desde trasladar a las víctimas hasta custodiar las residencias donde eran retenidas. Aunque Uday ya no participaba físicamente con la intensidad de antes, presenciaba castigos y agresiones que se convirtieron en espectáculos supervisados. Durante este periodo, el control de medios de comunicación se transformó en un mecanismo de captación de víctimas. En 1993 había fundado el periódico Babil, que en apariencia funcionaba como diario juvenil y cultural. A mediados de los 90 amplió su influencia con un canal de televisión satelital bajo el mismo nombre. Ambos proyectos fueron utilizados para reclutar jóvenes interesadas en el mundo artístico. Productores y colaboradores convocaban a mujeres para audiciones o concursos de talento. En los testimonios recopilados tras la caída del régimen, varias relataron que nunca existieron contratos reales. Las convocatorias eran un pretexto para forzar encuentros privados con Uday. Negarse significaba el fin de cualquier aspiración profesional e incluso represalias contra las familias. El caso de las presentadoras de televisión fue especialmente visible. En la segunda mitad de los 90, varias desaparecieron de manera repentina. Algunas nunca volvieron a trabajar en los medios, mientras que otras fueron declaradas ausentes con explicaciones ambiguas sobre viajes al extranjero. Sus familias aseguraron que nunca habían salido de Irak. También músicos que actuaban en fiestas privadas declararon que varias colegas femeninas fueron vistas por última vez en esos eventos y nunca regresaron. El sector médico fue parte del engranaje. Doctores y enfermeras de hospitales de Bagdad recibían durante la noche pacientes trasladadas en vehículos oficiales. Eran mujeres jóvenes con lesiones graves, compatibles con palizas y agresiones. Los médicos tenían prohibido registrar información en expedientes clínicos y solo podían estabilizar a las pacientes antes de que fueran retiradas. Un cirujano del Hospital Ibn Sina declaró tras 2003 que atendió en repetidas ocasiones a mujeres con fracturas y hemorragias internas sin poder conocer nunca su identidad. El aparato represivo extendía también su control a la documentación. Tras la invasión de 2003, en oficinas del Partido Ba'ath y del Comité Olímpico se encontraron archivos con listas de nombres de mujeres, acompañados de datos personales y anotaciones sobre su estado. Algunas estaban marcadas como devueltas, otras tachadas con notas incompletas. Estos hallazgos respaldaron lo que hasta entonces eran relatos orales. Las residencias privadas de Uday aportaron más pruebas. En el complejo de Radwanilla se hallaron celdas pequeñas con paredes donde estaban grabados nombres y fechas. Algunas inscripciones incluían cuentas de días o invocaciones religiosas. En la residencia de Mosul se localizaron habitaciones ocultas tras paneles falsos y espacios subterráneos sin ventilación.
Estos elementos confirmaron que las mansiones no eran simples viviendas, sino infraestructuras adaptadas para retener personas en secreto. Durante los años 90, las desapariciones se volvieron tan frecuentes que incluso funcionarios del régimen evitaban llevar a sus hijas a recepciones donde pudiera estar presente Uday. Diplomáticos extranjeros instruían a su personal femenino sobre los riesgos de asistir a actos en Bagdad. Al mismo tiempo, el aparato de propaganda mantenía la fachada de modernidad mediante el periódico y el canal satelital, que difundían una imagen culturalmente activa y atractiva. El contraste era evidente para quienes estaban cerca del círculo de poder. Artistas que participaron en grabaciones para el canal relataron cómo algunas jóvenes nunca regresaban después de supuestas sesiones. Productores simplemente las reemplazaban por nuevas candidatas en un ciclo repetido que no admitía preguntas. La red de violencia incluía también cárceles privadas administradas por unidades de seguridad leales únicamente a Uday. Estos grupos, independientes de ministerios oficiales, operaban las celdas de sus residencias y organizaban traslados discretos. Los guardias recibían altos salarios y privilegios, pero su lealtad era absoluta. Desertores confirmaron que cualquier escolta que mostrara dudas podía convertirse en prisionero. Un ex guardaespaldas relató que acompañó traslados nocturnos de mujeres desde universidades hasta residencias privadas. Describió camionetas sin placas custodiadas por todoterrenos armados que ingresaban a las propiedades donde las víctimas eran entregadas a un grupo reducido de hombres de confianza. Las consecuencias para las familias eran devastadoras. Padres y hermanos que intentaban averiguar el paradero de sus hijas recibían visitas de agentes estatales que los obligaban a firmar documentos de silencio bajo amenaza. En algunos casos, la presión incluía la pérdida de empleos o la detención preventiva de familiares. El sistema estaba diseñado para eliminar cualquier intento de resistencia. El miedo se propagaba rápidamente en la sociedad. En Bagdad, la visión de los convoyes de Uday bastaba para que las calles quedaran desiertas. Rumores sobre jóvenes vistas por última vez entrando en vehículos oficiales circulaban de boca en boca, aunque nunca aparecían en registros formales. La ausencia de datos oficiales mantenía las desapariciones en un limbo administrativo. El hallazgo de documentos en 2003 y las inscripciones en las celdas proporcionaron evidencia material de un patrón sistemático. Las listas con nombres, los espacios adaptados para aislamiento y los testimonios de médicos y guardias confirmaron que existía una red organizada y prolongada en el tiempo. La década de los 90, marcada por sanciones internacionales y aislamiento, fue el escenario en el que esa red alcanzó su mayor expansión. El control de medios le garantizó un flujo constante de víctimas, mientras la represión política aseguraba el silencio. Las mansiones convertidas en cárceles privadas se transformaron en símbolos del poder absoluto ejercido por el hijo del presidente, al mismo tiempo que la sociedad iraquí enfrentaba escasez y deterioro en sus condiciones de vida. La cacería final, el fin del hijo del dictador. En marzo de 2003 comenzó la invasión de Irak, encabezada por Estados Unidos y apoyada por una coalición internacional. El objetivo declarado era derrocar al régimen de Saddam Hussein bajo la acusación de poseer armas de destrucción masiva y de mantener vínculos con organizaciones terroristas. Desde los primeros días, la campaña militar combinó bombardeos aéreos intensivos sobre Bagdad y otras ciudades estratégicas con el avance terrestre de divisiones blindadas procedentes de Kuwait y del sur del país. El colapso del régimen fue rápido. A comienzos de abril, las tropas estadounidenses ya habían ingresado en Bagdad. Los ministerios, sedes del partido Ba'ath y edificios gubernamentales fueron ocupados o destruidos. El aparato militar se derrumbó en cuestión de semanas. La imagen de la estatua de Saddam derribada en la Plaza Firdos se convirtió en símbolo mundial de la caída. Paralelamente, las figuras más cercanas al dictador, incluidos sus hijos, pasaron a ser objetivos prioritarios en la campaña militar y en la cacería posterior. Uday y Qusay Hussein lograron escapar de Bagdad poco antes de la llegada de las fuerzas estadounidenses. Según informes posteriores, se desplazaron hacia el norte de Irak, donde contaban con redes de apoyo tribal y casas de seguridad. Durante meses cambiaron de residencia,
ocultándose en villas protegidas por antiguos miembros de la Guardia Republicana y leales al partido Ba'ath. El desplazamiento entre Mosul, Tikrit y otras localidades se realizaba en vehículos discretos y con escoltas reducidas para evitar la detección aérea y los controles militares. El gobierno estadounidense elaboró la lista de los 55 más buscados del régimen, representados en una baraja de naipes distribuida entre las tropas. Uday figuraba como el as de corazones, lo que reflejaba su importancia jerárquica y la prioridad de su captura. La difusión de la baraja buscaba motivar a las unidades en campaña y al mismo tiempo enviar un mensaje de desarticulación sistemática del círculo íntimo de Saddam. Las operaciones de búsqueda se intensificaron durante el verano de 2003. El 22 de julio, la inteligencia estadounidense recibió información precisa de que Uday y Qusay se encontraban en una residencia del barrio Al-Falah de Mosul. La casa pertenecía a un empresario leal al régimen que había ofrecido refugio a la familia. En el interior estaban también Mustafa, hijo adolescente de Qusay, y varios guardaespaldas. La misión de captura fue asignada a la 101ª División Aerotransportada con apoyo de equipos de operaciones especiales conocidos como Task Force 20. Desde la mañana las tropas rodearon la residencia y establecieron un cordón de seguridad en las calles adyacentes. Por altavoces se instó a los ocupantes a rendirse, pero la respuesta fue fuego directo desde el interior. El enfrentamiento se prolongó durante cerca de 4 horas. Helicópteros Apache sobrevolaban la zona mientras vehículos blindados Bradley y tanques Abrams cerraban los accesos. Desde la casa, los ocupantes disparaban con fusiles automáticos y lanzaban granadas propulsadas por cohete, causando bajas entre los soldados. La respuesta incluyó el uso de misiles antitanque y proyectiles de artillería ligera contra la estructura. Con el paso de las horas, las fuerzas estadounidenses recurrieron al empleo de cohetes y a un helicóptero que lanzó misiles Hellfire contra la vivienda. Las explosiones destruyeron parte del inmueble y provocaron incendios internos. La resistencia disminuyó hasta cesar por completo. Cuando las tropas ingresaron finalmente en la residencia, hallaron los cuerpos de Uday, Qusay, Mustafa y los guardaespaldas. El reconocimiento inicial se realizó mediante descripciones físicas y luego fue confirmado con registros dentales y médicos. La confirmación oficial se comunicó pocas horas después, cuando el mando estadounidense anunció públicamente la muerte de los 2 hijos de Saddam Hussein. Las fotografías de los cadáveres fueron difundidas por medios internacionales y proyectadas en pantallas en Bagdad. El propósito era mostrar pruebas de la eliminación de figuras clave del régimen. La reacción de la población fue diversa. En algunos barrios se celebró la noticia con disparos al aire y expresiones de alivio. En otros, la lealtad al partido Ba'ath o el temor a represalias generaron silencio. Para numerosas familias de víctimas, las imágenes confirmaban que los responsables de años de abusos ya no volverían a ejercer poder. El legado de miedo que había dejado Uday era profundo. Mujeres secuestradas, atletas castigados, funcionarios humillados y colaboradores eliminados conformaban una memoria colectiva que no desaparecía con su muerte. Los documentos hallados en sus residencias, las listas de desaparecidas y las celdas con inscripciones en las paredes permanecían como evidencia de los crímenes cometidos. La eliminación de Uday y Qusay fue presentada por las fuerzas estadounidenses como un logro estratégico que debilitaba la capacidad del régimen de reorganizarse en la clandestinidad. También fue un mensaje de que la coalición perseguiría a los miembros más cercanos de Saddam hasta el final. Para el pueblo iraquí, el 22 de julio de 2003 quedó marcado como la jornada en la que los hijos del presidente fueron abatidos en Mosul tras resistir un combate de varias horas contra unidades de infantería y fuerzas especiales. Con su muerte, los símbolos del poder heredado se desmoronaron. Los palacios utilizados como residencias y cárceles privadas quedaron abandonados. Los garajes llenos de automóviles de lujo se convirtieron en depósitos vacíos. Las oficinas del Comité Olímpico y del periódico Babil fueron saqueadas y destruidas. El aparato personal de Uday, que había funcionado durante décadas como red de violencia y control, se desintegró junto con la estructura política que lo había protegido.